Durante más de 1400 años, nadie en el mundo podía leer Egipto. Y cuando digo nadie, es nadie. Los templos seguían en pie, las columnas seguían llenas de símbolos y las tumbas estaban cubiertas de inscripciones. Era como mirar a una civilización mediante un vidrio empañado. Es decir, la veías, pero no la entendías. Y cuando no entiendes algo, empiezas a inventarlo. Durante siglos Europa creyó que los jeroglíficos eran símbolos místicos, códigos secretos e incluso magia antigua. Jamás pensaron que era un lenguaje y ese fue precisamente el error del cual hablaremos el día de hoy. Hoy hablaremos de un objeto que rompió el silencio de miles de años y obligó a una civilización entera a volver a hablar. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la piedra Rosetta. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al año 196 a.C. ¿Y a dónde? Pues nada más y nada menos que el Egipto de Alejandría. Es decir, no es el Egipto de los faraones clásicos que ya conocemos, sino que era un reino gobernado por una dinastía griega llamada los Ptolemaicos. Así como lo escuchaste. Griegos gobernando a Egipto. Y todo comienza cuando Alejandro Magno, del cual ya hablamos en el capítulo anterior, conquista este territorio. Y aquí llega el punto de quiebre. ¿Cuál es este? Se preguntaron ustedes. Cuando este joven moriría, y obviamente su imperio tiene que ser dividido entre las personas más cercanas a él. Uno de ellos se llamaba Ptolomeo I Sóter, que era, digamos que su mano derecha, y es el que se quedaría precisamente con este territorio llamado Egipto, dando así inicio a la era ptolemaica, que es una era, podríamos llamarle con una dinastía híbrida, por llamarla así. ¿Y por qué híbrida? Se preguntaron ustedes. Pues porque era culturalmente griega, territorialmente egipcia y políticamente frágil. Es decir, gobernarían alrededor de unos 14 Ptolomeos, unos poquito más, otros poquitos menos, pero la historia empieza con nada más y nada menos que con Ptolomeo el V. Estamos hablando de un niño de 13 años. ¿Y por qué es importante este Ptolomeo V? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos porque había un decreto que decía algo así como que Ptolomeo V era el gobernante legítimo y benefactor de Egipto. Además de que venían algunos logros como victorias militares, acciones como la baja de los impuestos, perdón de deudas y cosas así de la época. Aquí el punto es que esto no era muy normal, ya que como muchos dicen, el poder no se enuncia, sino que el poder se ejerce. Y estamos hablando de un adolescente en el trono, con rebeliones internas, con presión extranjera, con sacerdotes poderosos. ¿Te suena estable? Obviamente no lo era. Entonces, ¿qué haces cuando el poder es frágil? Lo legitimas. Y es justo aquí donde entraría el decreto de Memphis. Estamos hablando de nada más y nada menos que de propaganda. Propaganda antigua. ¿Y qué dice este texto? El texto básicamente dice, este rey es legítimo, este rey es benefactor, este rey apoya los templos y este rey merece un culto. Pero lo más importante venía justo en la última línea de este decreto. ¿Y qué decía esta? Pues que el decreto debía grabarse en 3 escrituras y colocarse en todos los templos de Egipto. Además ordena que este mensaje se grabe en piedra y se distribuya asimismo a los templos. Ahora observa el detalle. El decreto no se escribe en un solo sistema. Ya dijimos que se escribe en 3. ¿Y cuáles son estos 3? Te preguntarás. El primero, jeroglífico, es decir, la escritura sagrada, la monumental, la de la alta cuna. El segundo, demótico, la del pueblo. La escritura administrativa, la cotidiana, la de la gente de a pie. Y la tercera, el griego. Y este es lo importante, porque estamos hablando de la lengua del poder, es decir, de los ptolemaicos, y todavía más importante, era la lengua que se conocía en la posteridad. ¿Y por qué se daba esta división de la lengua? Se preguntaron ustedes. Porque Egipto en ese momento era una sociedad partida en capas, es decir, sacerdotes egipcios, el pueblo egipcio y la élite griega gobernante. Es decir, 3 públicos, un mismo mensaje. Esto no es magia, esto es estrategia política. Y aquí viene lo interesante. Ahora saltemos varios siglos al futuro. Vámonos al siglo IV después de Cristo. ¿Y qué pasaba en el mundo aquí? Te preguntarás. Pues el Imperio Romano ya dominaba Egipto, el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial, precisamente por el emperador Teodosio I y su edicto de Tesalónica.
Muchas veces y muchas personas nos dicen que el encargado en cristianizar este imperio romano había sido Constantino. Y esto es un gran error, porque Constantino fue el primero que la permitió, pero Teodosio lo haría obligatorio. Y obviamente esto tuvo consecuencias. ¿Cuál es una de estas, te preguntarás? Pues que se obligó a cerrar a los templos paganos. Esto trajo consigo algo brutal. ¿Qué fue esto, te preguntarás? Pues que los jeroglíficos estaban ligados al mundo religioso tradicional, es decir, al mundo pagano. Y cuando cierra los templos, cierra las escuelas donde se enseñan a leerlos. Y cuando se rompe la cadena de enseñanza, la escritura muere. Esto no fue de un día para otro, pero terminó muriendo con la misma luz que iluminaba Alejandría. El último texto jeroglífico está fechado, según nos dicen, en el año 394 después de Cristo. Y después de esto, silencio total. Pasarían más de 1000 años sin nadie que pudiera leerlos. Imagínate, estás caminando frente a los templos llenos de texto y todos son incomprensibles. Egipto se convierte en un decorado, por decirlo así, en un gran mito, en una fantasía interpretada por extranjeros hasta que llegaría un personaje de la historia que seguro conocen, que sería Napoleón Bonaparte. Siempre Napoleón. Y aquí hay que decir algo de Napoleón, que así como nos lo pintan de plebeyo, del pueblo, de militar, de otras cosas, él tenía cierta pasión y devoción por la cultura. Y es justo en el año 1799 que al invadir Egipto no solo se llevaría soldados al lugar, sino que también llevaría matemáticos, ingenieros, naturalistas y hasta lingüistas, es decir, más de 150 sabios para una campaña que sin duda no era solo militar, sino que también era intelectual. Napoleón quería conquistar el pasado y fue justo mientras fortificaban una posición muy cerca de Rashid, es decir, Rosetta, un oficial llamado Pierre-François Bouchot encuentra una piedra negra de grano diorita oscura que estaba rota, pero se alcanzaban a ver un texto en 3 sistemas. Y aquí es cuando agradecemos que alguien de estos franceses haya sido lo suficientemente culto y hubiera tenido cabeza para que descubriera que esto podía haber sido algo revolucionario. ¿Y qué era esto? Se preguntarán. Pues en la parte inferior de esta piedra estaba una inscripción en griego. ¿Y por qué es importante? Porque el griego era una lengua que sí se podía leer. Y por lo tanto, esto significaba que potencialmente tenían un texto bilingüe. O mejor dicho, trilingüe. Esto era como encontrar un subtítulo, pero obviamente esto no fue inmediato. Pues obviamente no era de que alguien llegara y dijera, ya lo resolvimos, sino que tenía que haber un proceso intelectual en este camino. La piedra se iría al Cairo, a un instituto creado por los franceses, precisamente para la cultura, y después se regó el chisme por toda Europa, enviando al mismo tiempo copias por todos los institutos hasta que en los pocos días tendríamos académicos intentando forzar teorías místicas para descubrir el significado de esta piedra. Podemos decir que cuando Europa olió lo que podía significar esta piedra, se convirtió nada más y nada menos que en un tesoro. No por su belleza, no por su tamaño, no porque fuera una joya, sino por una razón mucho más peligrosa, porque podía contener la llave para leer a este Egipto. Y en ese momento la piedra dejó de ser solo una reliquia y se convertiría en un botín, es decir, en un trofeo y en un símbolo. Y mientras los sabios franceses copiaban el texto, la realidad militar los estaba explotando encima. Es decir, Napoleón ya no estaba y la campaña en Egipto se estaba desmoronando. Pero por otro lado, los británicos, junto con las fuerzas otomanas, terminarían atacando a los franceses en Alejandría. ¿Quién terminaría ganando? Obviamente los británicos. ¿Y qué pasaría? Pues lo que es la capitulación de 1801, que esto incluía una cláusula donde prácticamente les obligaría a entregar a los vencedores las colecciones reunidas en la expedición. Esto obviamente incluía a la piedra Rosetta. Y aquí es cuando empieza la verdadera novela, es decir, la aventura del gran viaje de este pedazo de granito, porque los franceses no querían soltarla para nada. De hecho, hubo oficiales franceses que prácticamente dijeron, una cosa es perder la guerra y otra cosa es perder esto. Y no estaban exagerando, porque ya entendían que esa piedra valía mucho más que las mismas armas. Valía conocimiento, valía prestigio, valía gloria intelectual y valía ser el país que le devolviera la voz a Egipto. Hubo resistencia real por parte de algunos franceses. Incluso el general Menou, que era un personaje en la historia, llegó a alegar que la piedra era de su propiedad para que no tuviera que regresarla. Pero imagínate este nivel de obsesión, que un general derrotado estaría peleando por una piedra rota, no por oro, no por un trono,
no por una ciudad, sino por una simple piedra. Obviamente no era una simple piedra, era la piedra. Y al final, ¿qué pasaría? Pues terminarían perdiendo esta piedra Rosetta que pasaría a manos de los británicos. Y aquí es donde la historia da otro giro incómodo, porque el objeto que los franceses descubren, lo estudian y lo anuncian y empezarían a convertirlo en un fenómeno europeo, terminaría yéndose a uno de sus peores enemigos de la historia, es decir, los británicos. La piedra fue enviada a Inglaterra y llegó a Portsmouth en febrero de 1802 para que poco después fuera destinada al Gran British Museum o Museo Británico, donde permanece hasta ahora. Nos detenemos poquito a recapitular. Lo que había llegado a Inglaterra no era un fragmento del Egipto antiguo, sino una reliquia imperial. Una pieza conquistada 2 veces. La primera por los griegos que gobernaban Egipto cuando se escribió este decreto y la segunda por los imperios modernos que se pelearon por esta piedra siglos después. Esto también es lo fascinante de la piedra Rosetta, que su texto habla de poder, pero su propia historia también habla de poder, porque esto no fue una piedra quieta, sino que fue una piedra absorbida por guerras, por egos nacionales, por museos, por academias, por rivalidades entre potencias y ya una vez en Londres se volvería todavía más famosa porque ahora ya no solo era un hallazgo francés, era un problema europeo. Es decir, todo el mundo quería meter mano, todo el mundo quería ser el primero en decir, yo fui el que la entendió. El British Museum la recibió en 1802 y desde muy temprano se hicieron moldes y copias en las inscripciones para circularlas entre estudiosos y universidades y eso cambiaría todo. Porque aunque la piedra física estaba en Londres, su texto empezó a viajar por todo el continente. ¿Cómo hacían esto? En copias, en dibujos, en impresiones, en transcripciones. Es decir, aunque el objeto tenía dueño, el misterio ya se había vuelto internacional. Y ahí es donde empezó la verdadera batalla. No la militar, sino la intelectual, porque a partir de este momento la pregunta ya no era quién posee la piedra. La pregunta era quién va a ser el primero en que logre leerla. Serían los ingleses, los franceses, algún genio aislado, un lingüista, un matemático, un loco obsesivo con el tiempo. Porque también hay que decirlo, descifrar la piedra no fue simplemente traducir un texto, fue desmontar una idea equivocada durante siglos. Es decir, pelear contra teorías viejas y dejar ver jeroglíficos como pura decoración sagrada para empezar a entenderlos como un lenguaje. Y ahora sí, la piedra se convertiría en algo todavía más grande que un botín. Se convirtió en una carrera para ver quién era el que podía descifrarla. Y entonces, cuando todos querían resolver el enigma, cuando el orgullo nacional ya estaba metido hasta el cuello, es decir, cuando Europa entendió que esta piedra podía cambiar la historia, aparecería un personaje de historia que se llama Thomas Young. ¿Y quién era este? Se preguntaron ustedes. Pues nada más y nada menos que un prodigio inglés, un médico, era físico también, y también lingüista. Young observa estos cartuchos, que es decir, son los óvalos que rodean los nombres reales, que los pueden ver en los jeroglíficos, también llamados coloquialmente como sellos. Y él lo que se puso a hacer es pensar. Si el texto griego menciona a Ptolomeo, entonces este cartucho podría decir Ptolomeo. Y tras esto empezaría a ensignar sonidos. Y esto fue un golpe enorme, porque implicaba algo radical. ¿Cuál era esto? Que los jeroglíficos no solo eran símbolos de idea, al menos en nombres propios, sino que representan sonidos, es decir, fonética. Pero Young no da el salto completo. Quien lo hace sería Jean-François Champollion, o como yo le digo, mi amigo Juan Francisco Champollion. Y adivina qué nacionalidad era, obviamente francés. Y además de francés, era obsesivo. Fluido en copto, es decir, la última fase del idioma egipcio, y aquí es donde entra un detalle crucial. Champollion entiende algo que nadie había entendido del todo. ¿Qué es esto? Que los jeroglíficos no son ni puramente simbólicos ni puramente alfabéticos, sino que son un sistema mixto. Algunos signos representan palabras completas y otros representan sonidos. Otros son determinativos, que aceleran el significado, que es complejo, que es flexible e inteligente, y cuando Champollion conecta los sonidos fonéticos con el copto, ocurre el momento, es decir, el clic. Estamos hablando en el año 1822, cuando Champollion presenta su hallazgo y Egipto volvería a hablar. Esto no es solo un logro académico, es una recuperación de memoria durante más de un milenio que la historia de Egipto fue contada por otros, es decir,
por griegos, por romanos, por viajeros europeos, pero ahora por primera vez en siglos podían leer lo que los propios egipcios habían escrito. Es decir, sus impuestos, sus cartas, sus himnos, sus miedos. La piedra Rosetta no descifró pirámides, descifró personas y destapó mentiras medievales, pero eso es otra historia. Ahora te lanzo una pregunta incómoda. Si mañana perdiéramos la capacidad de leer nuestros propios archivos digitales, ¿qué quedaría de nosotros dentro de 1000 años? Porque la lección de la piedra Rosetta no es arqueológica, sino que es existencial. Las civilizaciones no mueren cuando caen sus ejércitos, mueren cuando nadie puede leerlas. Y durante 1400 años, Egipto estuvo muerto en voz hasta que alguien encontró una piedra burocrática. Un decreto aburrido, escrito en 3 veces, es decir, en 3 idiomas, y esto fue suficiente para devolverle la voz a una de las grandes civilizaciones de la historia. Y ahora seguimos con la actualidad. Es muy fácil ver a la piedra Rosetta como algo lejano, como una historia antigua, como un logro de académicos, como algo que ya pasó y ya, pero no. Esto no es una historia del pasado, es una advertencia. Porque lo que pasó a Egipto nos puede pasar a nosotros y no dentro de 1000 años, sino es que mucho antes. Piensa en esto, durante más de 1400 años, Egipto no dejó de existir físicamente, porque ahí estaban los templos, ahí estaban los textos, ahí estaban los nombres, todo siguió ahí, pero nadie podía leerlos. Y cuando nadie puede leer algo, esto algo deja de existir como conocimiento. Pasa de ser historia a ser interpretación. Pasa de ser memoria a ser un mito. Y ahora voltea a ver a nuestro mundo. Hoy vivimos en la época más documentada de la historia. Todo lo guardamos, todo lo registramos, todo lo subimos. Estamos hablando de fotos, estamos hablando de videos, de audios, de mensajes, de archivos. Vivimos obsesionados con almacenar, pero no necesariamente con preservar. Y hay una diferencia enorme, porque no es lo mismo guardar información que garantizar que alguien la pueda entender en el futuro. Te hago una pregunta directa. ¿Cuántos archivos hoy en día ya no puedes abrir? ¿Cuántos formatos quedaron obsoletos? ¿Cuántas contraseñas olvidaste? ¿Cómo es que se perdieron? Ahora escálalo. Estamos hablando de miles de millones de archivos, dependiendo de sistemas que cambian cada pocos años, pero estas plataformas suelen desaparecer, las tecnologías que se vuelven inútiles, y entonces la pregunta incómoda sería, ¿qué pasa si en algún momento perdemos la capacidad de leer nuestro propio pasado? Porque esto fue exactamente lo que le pasó a Egipto. No es que no tuvieran historia, es que perdieron la llave para poder acceder a ella. Y aquí entra la idea todavía más delicada. ¿Cuál es esta? Se preguntarán. ¿Quién controla la historia? Porque durante más de 1000 años, Egipto fue explicado por otros. Estamos hablando de los griegos, estamos hablando de los romanos, incluso de viajeros europeos y gente que interpretaba, pero no la leía. Cuando tú no puedes leer tu propia historia, alguien más la cuenta por ti. Y no es necesariamente cómo fue, sino cómo le conviene a esa persona. Esto no es un problema antiguo, es un problema actual. Hoy también vivimos rodeados de narrativas, de versiones, de interpretaciones, de historias oficiales y muchas veces no tenemos acceso directo a esta fuente. La piedra Rosetta no descifró jeroglíficos, rompió una dependencia, permitió que Egipto volviera a hablar por sí mismo y aquí viene la parte más fuerte, porque esto no solo aplica a las civilizaciones, aplica a las personas como tú y como yo. ¿Cuántas veces tu historia la cuenta alguien más? ¿Cuántas veces lo que eres se reduce a lo que alguien interpreta de ti? La memoria no es solo colectiva, también es personal y también se puede perder. Y es por eso que la piedra Rosetta es tan poderosa, porque nos recuerda algo muy simple. Por muy incómodo que sea, que no basta con existir, no basta con dejar huella, no basta con construir, si nadie puede entender lo que dejaste. Es como si nunca hubiera estado ahí. Y entonces, tal vez la pregunta no es qué tan grande fue Egipto, sino qué tan cerca estamos nosotros de convertirnos en otros Egiptos incomprendibles. Y justo por eso, muchas de las preguntas que ustedes me mandaron en los videos que hemos hecho no son tan distintas a las que se hacían hace 200 años. Así que ahorita vamos a responder una de esas, porque no hay pregunta tonta si no hay tonto que no pregunta.
vamos con nada más y nada menos que con la primera pregunta, que es, o sea, básicamente gracias a esta piedra es que se pudo entender todo el idioma egipcio. Ah, sí, pero no fue en automático. La piedra no te da la traducción, te da la clave. Es como tener al mismo tiempo 3 idiomas y empezar a encontrar patrones. Tardaron más de 20 años en descifrarlo, pero sin esa piedra probablemente seguiríamos sin poder leer a esta cultura egipcia. Nos vamos con la pregunta número 2, que dice, ¿por qué Egipto no ha reclamado la piedra Rosetta si es suya? Cosa que me hace una excelente pregunta. Y bueno, básicamente el problema es que legalmente para el British Museum esto fue un botín de guerra. ¿Qué significa esto? Que es legítimo. Y tras la derrota francesa, aquí entra un debate moderno. ¿Cuál es este? Se preguntarán. Si el conocimiento pertenece a quien lo encuentra o a quien lo creó. Esto no es una respuesta sencilla, obviamente, ya que si nos vamos precisamente a este British Museum, nos podemos encontrar con muchísimas piezas, si no es que la mayoría, de otras civilizaciones. En el caso de la piedra Rosetta, podemos decir que gracias a que estuvo en esta parte de Europa, se pudo estudiar, se pudo entender y podemos entender precisamente a esta gran civilización egipcia. La pregunta que yo te hago a ti más bien aquí es, ¿prefieres ir recorriendo el mundo para encontrar estos tesoros y que sea un valor que te da cada lugar, o prefieres que todos estén en el mismo lugar y así nomás pagar un solo boleto de avión para visitar a todas las culturas? Nos vamos a la tercera pregunta, que es, ¿cómo cambió el mundo por la piedra Rosetta? ¿Solo nació la egiptología? La respuesta es no. Cambió algo muchísimo más profundo. Es decir, antes de la piedra Rosetta, Egipto era interpretación. Después de la piedra Rosetta, Egipto se vuelve voz propia. Podemos leer lo que ellos escribieron, no lo que otros dijeron de este. Esto cambia completamente la historia. Es decir, antes de Rosetta, Egipto era un mito y después de Rosetta, Egipto habló. Y en cuanto a los egiptólogos, pues sí es cierto, esta ciencia nació por la piedra Rosetta, pero no nació porque la hayan encontrado o por lo que decía la piedra Rosetta. Nació por la egiptomanía que se desató en el mundo gracias a este suceso. Si pueden ver, en muchos países del mundo existen estos obeliscos egipcios que fueron precisamente instalados por esta egiptomanía que provocó el encuentro de esta piedra. Nos vamos con la pregunta número 4, que dice así, no entendí qué tiene que ver esto con la Biblia. Y bueno, con la Biblia no tiene absolutamente nada que ver, pero sí podemos establecer que a partir del año 380, cuando ya les comenté que Teodosio I fue el que impuso esta religión católica en todo el Imperio Romano, es decir, en todo el mundo, lo que nos trajo la piedra Rosetta más de 1500 años después fue que pudimos leer las historias egipcias que casualmente se parecían mucho a muchas historias de la Biblia. Lo único que nos causa un poquito de, quizás, temor es que estas historias fueron escritas muchísimo tiempo antes que en la Biblia. Entonces, ¿a quién le creemos? Esto es en lo que influye la piedra Rosetta con la Biblia. Nos vamos con la pregunta número 5, que dice así. Eso me recuerda que Francia e Inglaterra saquearon Egipto. ¿Deberían devolverla? Bueno, pues históricamente sí fue parte de un proceso colonial. No hay forma de suavizarlo, pero también es cierto que gracias a eso se estudió, se difundió y se volvió un fenómeno global y entonces aquí el debate podría ser un poquito incómodo. La pregunta es, ¿preferimos la justicia histórica o el acceso universal? No hay respuesta perfecta aquí, creo que es de cada quien. Nos vamos con la pregunta número 6, que dice, no me puedo imaginar todo lo que falta por descubrir. Esto no es una pregunta, es una afirmación, pero yo la tomo porque estoy completamente de acuerdo con esto. ¿Cuánto falta por descubrir? Muchísimo. Egipto todavía tiene zonas sin excavar, tiene textos sin estudiar, tiene contextos sin entender, pero aquí está lo interesante. No todo lo importante está enterrado. Mucho ya está descubierto, pero no lo entendemos completamente. Es decir, el problema ya no es encontrar más. El problema es entender mejor lo que ya tenemos. Nos vamos con la última pregunta que dice, ¿la piedra Rosetta es única? Obviamente es única, pero sí ha habido un montón de decretos que se le parecen o que han sido encontrados, pero ninguno tan completo como este. Este nos deja ver los 3 idiomas que ya los comentamos, el jeroglífico, el demótico y el griego, en el cual nos apoyamos para entender esta cultura. Pero aquí en esta pregunta lo importante no es si es única o no es única. Lo importante es saber que existen otras civilizaciones que todavía no han sido descubiertas por su lenguaje. Estamos hablando, por ejemplo, de la civilización menorca
que está en Creta, como la escritura del Valle del Indo, es decir, Gerapa y Mohenjo-Daro, y podemos encontrar otras zonas de Mesopotamia donde hemos encontrado tablillas y no se ha identificado ni siquiera a qué civilización pertenecían o de qué lenguaje estamos hablando. Durante más de 1000 años, Egipto estuvo frente al mundo y nadie podía entenderlo. No porque no tuviera historia, sino porque nadie podía leerla. La piedra Rosetta cambió eso, no solo porque fuera grande, sino porque nos devolvió algo que habíamos perdido. Es decir, la capacidad de escuchar, porque cuando no puedes leer una civilización, no la entiendes y muchas veces la inventas. Y esto es muchísimo más peligroso porque no hay peor enemigo de la historia que la mentira y una construcción malintencionada. Es por esto que siempre necesitamos un poquito de contexto y un poquito de historia.